12 personas fueron detenidas durante un operativo de la PNC en una gasolinera en el kilómetro 157.5 de la ruta CA2 Occidente Mazatenango-Suchitepeques. Según el informe policial, los detenidos fueron sorprendidos anoche cuando estaban aglomerados e ingiriendo bebidas alcohólicas en el área pública de la gasolinera, desobedeciendo las disposiciones presidenciales, por lo que fueron trasladados a una subestación de la Policía Nacional Civil. Vecinos han denunciado el funcionamiento de expendios de bebidas alcohólicas en el municipio y que funcionan a puerta cerrada, por lo que exigen a las autoridades llevar a cabo operativos para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias. Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Les saluda Alberto Toro Bielma. De inmediato vamos a conocer este recorrido informativo de las noticias más destacadas de Guatemala y el mundo de este lunes 15 de junio de 2020. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presenta. A partir de mañana, 4 departamentos tendrán circulación limitada. Gobernación advierte que quien altere la placa de su vehículo será capturado. Epidemiólogos señalan que con las disposiciones habrá una disminución en el tránsito, pero existe un riesgo que más personas viajen en un mismo vehículo. Director de COPRECOVID señala que durante la semana podrían registrarse entre 400 y 500 contagios diarios. Guatemala se encuentra en la fase crítica. Debido al alto número de pacientes atendidos en Hospital San Juan de Dios, familiares se piden conocer el estado de salud de sus seres queridos. Chile ha renovado su estado de emergencia de salud por otros 3 meses, luego que en las últimas 24 horas se reportaron 5.143 nuevos contagios. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presentó. Comenzamos. Hugo Monroy, ministro de Salud, informó que este 15 de junio los casos de coronavirus en Guatemala sumaron en total 10.000 contagios. Felipe Garrán nos amplía esta información. Felipe, te saludamos. Buenas noches. Muy buenas noches. Escuchamos la actualización por casos de COVID-19 dada por el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo Monroy. Hoy el país superó ya los 10.000 casos positivos por COVID-19. Nos ubicamos en 10.272 contagios ya desde que comenzara el 13 de marzo, hace ya más de 3 meses. Además, las muertes alcanzaron las 399. Con estos números hay que ver primero que el número de casos positivos de hoy equivale al 25,8% del total de pruebas corridas durante hoy. Además, la tasa de letalidad ya alcanzó el 4%, que es la media mundial, y la tasa de recuperación está en el 19%. Significa que el 19% de los casos que ha registrado hasta este momento el país ya han sido dados como recuperados del COVID-19. Se esperaba que después de la actualización de datos del ministro Monroy se diera la ya diaria conferencia de prensa en la que suelen estar tanto las autoridades del Ministerio de Salud Pública como los miembros de la Comisión Presidencial contra el COVID-19. Sin embargo, 5 minutos después de la hora establecida, desde el Ministerio de Salud se nos comunicó que hoy no habría conferencia de prensa por un inconveniente de última hora que de momento no han confirmado de qué se trata. Eso es lo último en cuanto al COVID-19 en nuestro país. Tenemos 427 positivos, de los cuales 285 son hombres y 142 mujeres en los siguientes departamentos: Guatemala, 290, Zacatepeques 33, San Marcos 23,
Escuintla 12, Quetzaltenango 11, Chimaltenango y Huehuetenango con 9 cada uno. El Progreso, Santa Rosa, Sololá y Suchitepeques con 5 cada uno. Izabal y Jutiapa con 4 los 2 departamentos. Zacapa 3, Chiquimula, Petén, Quiché y Baja Verapaz con 2 cada uno. Alta Verapaz con 1 caso, y quiero expresar nuestras más sinceras condolencias para los familiares de los fallecidos registrados este día. Se trata de 15 personas, 13 de sexo masculino entre las edades de 25 a 87 años, así como 2 de sexo femenino de 61 y 66 años. Tuvimos 80 pacientes recuperados y a esta hora se han realizado 1.658 pruebas. Contamos con 7.905 casos activos, 1.966 pacientes recuperados, para un total de 10.272 casos. Bien, como les adelantaba antes, son 10.272 ya los casos positivos por COVID-19 que se registran en Guatemala. Superamos así la barra de los 10.000 contagios. Además, llegamos a las 399 muertes confirmadas según los datos oficiales. Con imágenes de Noé Medina, esta es la actualización de casos por el COVID-19. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Y preste mucha atención, a partir del martes 16, Guatemala, El Progreso, Zacatepeques y San Marcos tendrán circulación limitada según el número de matrícula. Esto como medida para hacer frente al COVID-19. Pero ¿cómo trabajarán este sistema las autoridades y cómo lo recibe la gente? Lo vamos a observar en la siguiente nota informativa. Los semáforos seguirán funcionando. Los agentes de tránsito seguirán dirigiendo las vías. Pero a partir de mañana, muchos de estos vehículos no podrán circular a la vez. De acuerdo con las nuevas disposiciones presidenciales, esta semana los vehículos de 4 departamentos, Guatemala, El Progreso, San Marcos y Zacatepeques, cuya matrícula acaba en número par, solo podrán circular el martes, jueves y sábado, mientras que los impares el miércoles y el viernes. El intendente de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala explica cómo afrontarán dichas disposiciones para que se cumplan en su municipio. Establece que se puede emitir a quien incumpla la medida presidencial una multa de 500 quetzales. Además, dice, la autoridad podrá certificarlo conducente por el incumplimiento a la disposición presidencial. Fraijanes es otro de los municipios implicados. Este, además, es limítrofe con Santa Rosa, un departamento que no tiene restricciones. Nosotros tenemos ya puntos de control que se han estado utilizando todo este tiempo y de plano nos va a tocar ser un poco más drástico, tal vez activarlos con más agentes. En la calle, ¿qué hará la gente los días que no puedan manejar? ¿Qué vas a hacer el día que no puedas manejar? Estar en casa, trabajando desde casa. Vamos a tener que pedir Uber o conseguir otro carro. ¿Qué puedo hacer? Dígame usted, ¿qué voy a hacer? Posiblemente quedarme en casa, porque no tengo cómo movilizarme y trabajo lejos, ¿verdad? O sea, las medidas no son para beneficiar, son para fastidiar a la gente realmente. En la capital, los puestos de control vigentes son los que servirán para controlar las nuevas normas. Actualmente tenemos operativos en las 4 entradas de la ciudad capital y en las 4 salidas. Estamos hablando sectores como la ruta El Salvador, el sector del Aguilar Batres para ruta del Pacífico, el área de la calzada Roosevelt para la ruta interamericana y la ruta del Atlántico. Aparte tenemos acción operativa ya en conjunto con otras unidades en áreas como la calzada San Juan, el Naranjo, el área de Vistahermosa, la calzada Atanasio Tzul. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Guerra. Ahora llegó el momento de darle la bienvenida a nuestra compañera María Luisa Gómez, quien se encuentra trabajando desde casa a partir del día de hoy y por los próximos 15 días y quien además nos tiene más información. María Luisa, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Alberto, gracias también a toda la audiencia por sintonizar a esta hora. Y aquí estoy desde casa, por supuesto con el compromiso igual o más grande aún de mantenerlos bien informados. Así es que directamente vamos a la información porque tenemos que comentarles esta noche que el Ministerio de Gobernación advirtió este 15 de junio que la persona que sea sorprendida
la placa de alterada que ha remitido al Ministerio Público de placas para prevenir la restricción impuesta por el gobierno. Por otra parte, Vamos a retomar esta información debido a un problema y una falla técnica. El Ministerio de Gobernación advirtió este 15 de junio que la persona que sea sorprendida con la placa de su vehículo alterada para poder circular en un día no permitido será detenida y llevada ante los tribunales. El Ministerio de Gobernación mencionó que ha remitido al Ministerio Público denuncias sobre alteración de placas para evadir la restricción impuesta por el gobierno. Por otra parte, los conductores que infrinjan la restricción de circulación vehicular conforme el número de placa serán multados con 500 quetzales. Y maestros de Huehuetenango se quejan por la sobrecarga del trabajo que representa impartir clases en línea, aunque algunos estudiantes aseguran que aprender por internet es mejor a no recibir educación, mientras que otros aún tratan de adaptarse al modelo implementado ante la pandemia. Si bien la tecnología ayuda, hay un 10% de estudiantes que no tienen acceso a energía eléctrica y menos a internet, con quienes los docentes se tendrán que trabajar al regresar a las aulas. Y en Quetzaltenango, personal del Hospital Regional de Occidente expresó su preocupación debido a que en ese centro asistencial se atienden a pacientes con otras enfermedades y que en los últimos días ha tenido incremento de pacientes con COVID-19. Actualmente están por finalizar el área de transición, que servirá como emergencia para atender a pacientes graves, además de construir una lavandería para evitar mayores riesgos. El hospital ha suspendido varios servicios debido a la pandemia. Y nos quedamos en Quetzaltenango, y es que la Cámara de Comercio filial de esa ciudad presentó a diputados del departamento una solicitud de una modificación o exoneración del impuesto al hospedaje tributo que se paga al INGUAT. La propuesta surge como una ayuda a la reactivación económica del sector hotelero. De acuerdo con la Cámara de Comercio filial de Quetzaltenango, a causa de la crisis económica por la pandemia del coronavirus, el 52% de las empresas en el departamento han suspendido labores de forma provisional o han cerrado operaciones. Y cambiamos de tema para informar que quienes participaron en una fiesta masiva el viernes pasado en la carretera El Salvador son buscados por el Ministerio de Salud. Las autoridades quieren determinar que no existe un contagio masivo por la violación a las normas. El viernes pasado se viralizaron imágenes sobre una fiesta en una mueblería ubicada en Condado Concepción. Ahora el Ministerio de Salud trata de localizar a quienes participaron para determinar si hubo un contagio masivo al no respetar las normas de distanciamiento social. Y el Ministerio de Salud está trabajando en cómo contactar a estas personas y estar seguros que no hubo un contagio masivo en esa fiesta. Es muy importante, de nuevo, no podemos estar haciendo reuniones porque esas reuniones son un foco de contagio importante en este momento. Asturias, quien dirige la Comisión contra el COVID-19 en el país, aseguró que este tipo de acciones son las que no se deben hacer, pues generan más contagios. La fiesta que ocurrió el día sábado, como otras que han ocurrido, es el ejemplo de lo que no se debe hacer, de lo que realmente pone a riesgo todo lo que los demás guatemaltecos estamos haciendo para disminuir el contagio. El presidente ha sido muy claro de las medidas que ellos van a tomar. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Carlos Hernández. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Y este lunes se realizó la audiencia en el juzgado de Santa Catarina Pinula con los representantes de la mueblería, en donde se realizó una fiesta clandestina el pasado viernes. El juez tiene 5 días para dictar una sanción, tiempo en el que los responsables también podrían apelar.
Las investigaciones están en curso. De momento no se ampliarán detalles. Cuando se puedan brindar más datos, serán trasladados. Esta fue la respuesta del Ministerio Público al ser cuestionado sobre el avance de la investigación de la fiesta clandestina del pasado viernes en el interior de una mueblería ubicada en Santa Catarina Pinula, municipio donde este lunes inició el proceso legal contra el propietario del negocio, donde se llevó a cabo la actividad que infringió en su totalidad las disposiciones gubernamentales establecidas por la emergencia del COVID-19. El representante legal José Augusto Morales García se presentó a las 13 horas al Juzgado de Asuntos Municipales y Tránsito de Santa Catarina Pinula para recibir la notificación por parte del juez municipal, quien decidirá en los próximos 5 días la sanción a imponer. Lo que procede ahorita después de estas declaraciones son 5 días hábiles para los dueños de la tienda, son 5 días hábiles en donde el juez municipal tomará una decisión. Esa decisión puede ser con una sanción de 50 quetzales hasta 500,000 quetzales o bien el cierre total de la tienda. En el juzgado, los representantes de la mueblería no dieron ninguna explicación de lo sucedido, por lo que solo fueron notificados. La consecuencia de lo ocurrido podría significar 2 sanciones administrativas, el cierre del negocio y una multa de 500,000 quetzales. Se intentó obtener el parte policial del viernes 12, sin embargo el vocero de la policía asegura que no ha tenido acceso a este documento. Durante los 5 días próximos, el propietario del negocio podría apelar al caso en el que se ve involucrado o presentar los argumentos de lo ocurrido. Transcurrido el tiempo, será el juez quien dicte la sanción. Este lunes, tras la audiencia, se intentó obtener la versión de los encargados del lugar, pero indicaron que en su momento brindarían las declaraciones correspondientes. Para Noticiero Guatevisión, reportó Dadiana Cabrera con imágenes de Eric Ávila. A propósito de esta información, el incremento de denuncias sobre fiestas clandestinas en medio de la pandemia continúan. El alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, señaló que investigan una que se realizó en su municipio este fin de semana. Hay mucha gente que se está relajando. El fin de semana tuvimos una fiesta de cumpleaños de más de 100 personas. La fuimos a disuadir de una forma, por supuesto, social, de una forma muy cercana a los vecinos, pero es de verdad, la gente no logra entender que esta situación se nos está saliendo de las manos y nos toca a nosotros como autoridad hacerlo entender. Director de Coprecovid señala que durante la semana podrían registrarse entre 400 y 500 contagios diarios. Este y otros temas luego de la pausa. Continuamos con más información. El jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud mantiene su renuncia por diferencias con autoridades de la cartera. Asegura que detectaron casos de fallecidos por COVID-19 que no estaban incluidos en los datos oficiales. Manuel Sagastume, el aún jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, explicó que detectaron casos de fallecidos por COVID-19, pero que no fueron incluidos en las estadísticas oficiales, pese a su recomendación de hacerlo. Este fue el principal motivo por el cual renunció al cargo, aunque hasta ahora el ministro Hugo Monroy no le ha dicho si la acepta o no la dimisión. Y cuando completamos el día domingo o finalizamos la revisión, encontramos todavía unos casos adicionales. En ambos días, a través del viceministro Muñoz se le trasladó la información al señor ministro para que los conociera, viera cómo es que estaba la situación y ahí mismo volví yo a incluir mi recomendación, porque así debería de ser, de
completar estos datos dentro de la estadística que se trae. En ese momento detectaron 38 casos que se incluyeron finalmente en el conteo, pero hay otras cifras que no han sido incluidas. Sagastume señaló que esos datos son importantes para las decisiones que se tomen. Y necesitamos datos para poder convertirlos en información que sirva para tomar conductas. Si no se tienen esos datos y no se procura tener la mayor cobertura de esos datos, podemos o estaríamos en riesgo de tomar decisiones no correctas. Entonces, por eso es que yo insistí en que había que difundirlos. Además, explicó que al menos 4 personas fallecieron por posible COVID-19, pero que no se sabrá, pues no les practicaron la prueba. 2 de ellos fallecieron en la calle. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Carlos Hernández. Y Guatemala llegó al pico más alto del contagio de COVID-19. Así lo advirtió el doctor Edwin Asturias, quien recomendó seguir con las normas de distanciamiento social. Esta semana en Guatemala podrían registrarse entre 400 y 500 casos diarios de coronavirus. Así lo advirtió Edwin Asturias, director de la Comisión para Prevenir el COVID-19. Según Asturias, Guatemala está en la fase crítica al entrar al pico más alto del contagio. La situación de COVID en este momento está en una fase crítica. Estamos ya en ese pico que habíamos hablado antes. Y ese pico probablemente se está manifestando por la cantidad de pacientes que estamos viendo y el número de contagios. Cada vez vemos a más personas cercanas a nosotros contagiados y por tanto tenemos que ser muy conscientes como población. Este es el momento de que todos debemos tomar nuestra responsabilidad de mantener esa distancia social, de no salir cuando no sea necesario, lavarnos las manos, mantener la mascarilla bien usada y por favor, tratemos de disminuir la posibilidad de juntarnos con otras personas para disminuir el contagio. Para aplanar la curva y disminuir los contagios es necesario que en estos momentos se aumenten los cuidados, además de respetar las medidas como el distanciamiento social, el lavado de manos, uso adecuado de mascarillas, entre otros. El descenso de la curva, o sea, el descenso de ese pico, va a depender mucho de que todos hagamos nuestro esfuerzo y eso incluye a cada ciudadano. Qué tan larga o corta sea la curva depende en este momento de que todos hagamos nuestro esfuerzo para evitar el contagio. Usted tiene que protegerse, yo tengo que protegerme y tengo que cuidar a los demás que están conmigo. Agregó que en esta fase se necesitarán las camas para pacientes con mayor dolencia y quienes no presenten síntomas o estos son muy leves deben quedarse aislados en sus casas. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Carlos Hernández. Y para hablar sobre estos temas relacionados con el área de la salud y también sobre la pandemia del COVID-19 que azota al país desde el pasado 13 de marzo, vamos a conversar con el doctor Jorge Luis Ranero, presidente del Colegio de Médicos de Guatemala, a quien le damos la más cordial bienvenida a Noticiero Guatevisión y a quien agradecemos por estos minutos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Quisiera comenzar este contacto conociendo su opinión sobre la renuncia del jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, que aún se mantiene. Quisiéramos conocer la lectura que le da a este caso a propósito de la fase crítica que está atravesando Guatemala. Bueno, la renuncia del doctor Sagastume en el Ministerio de Salud solo es reflejo de la frustración y desesperación que muchos médicos están presentando actualmente en el pico de la pandemia. Probablemente no hubo un eco a sus comunicaciones y pues igual que muchos médicos en primera línea de COVID, llega a la desesperación hasta el punto de abandonar su puesto de trabajo. ¿Tiene contabilizado la cantidad de médicos que en este momento están pensando abandonar su trabajo si no son atendidas las denuncias que han hecho durante las últimas semanas? Por parte del Colegio Médico tenemos una comisión de monitoreo de médicos atendiendo COVID. Estamos en contacto con médicos del Hospital de Villanueva, Hospital de Parque Temporal de Parque de la Industria, Hospital Roosevelt, Hospital San Juan de Dios y Seguro Social. Y tenemos muchos colegas que están ya ahorita en sesión permanente en el parque y en reuniones para, de una u otra forma, presionar un poquito para que sus exigencias se cumplan y pues ponen como condición, si no se cumplen, pues abandonar sus puestos de trabajo. Yo he insistido mucho, la inquebrantable vocación de servicio de los médicos es lo que los tiene al frente de la pandemia. Hemos sido un gremio muy golpeado con esto, todos los gremios del sistema de salud. Hoy la muerte de 2 colegas por COVID, ayer uno, hace 2 semanas el primero, entonces ya son 4 médicos fallecidos en la atención de COVID
y pareciera que la población guatemalteca es un poquito insensible a esto. También quisiéramos conocer su opinión sobre las nuevas disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo. ¿Usted considera que serán efectivas? Porque hay epidemiólogos que aseguran que esto podría generar un riesgo, ya que varias personas o el número de personas a viajar en un automóvil podría ser mayor. Todas estas medidas van con el único fin de aplanar la curva. Tenemos que entender que las medidas de circular con placas pares o impares en días alternos, de bloquear la circulación fin de semana, los bloqueos de los 3 días anteriores, son medidas que no tienen ningún sentido y ninguna eficacia si nosotros como población no nos concientizamos en las razones y el fundamento de la medida. La razón de esto es quedarnos en casa en días alternos, evitar el contagio, el resguardo domiciliario es muy importante, la utilización de mascarilla, lavado de manos, todas son medidas que llegan a sumar. Si la población veía las entrevistas anteriores, voy a tener que utilizar otro carro, voy a ver cómo me voy. Entonces, se está dando un mensaje equivocado, no es ver una alternativa a dejar el carro un día en la casa, es efectivamente tratar de un día sí, un día no salir de casa para que estas medidas tengan el efecto que deseamos. Doctor, y a propósito de estas nuevas disposiciones, quisiéramos conocer cómo evalúa el panorama para las próximas semanas, también evaluando el comportamiento del COVID-19 hoy en día. Epidemiológicamente hablando, habíamos calculado inicialmente que el pico máximo de la enfermedad para Guatemala iba a ser la primera quincena de mayo. Debido a la irresponsabilidad, podría decir, de la población guatemalteca de no acatar al 100% las medidas, se prolongó a la segunda y cuarta semana de mayo. Ahorita estamos platicando que este pico máximo se va a prolongar probablemente a la 3ª de junio. Vamos un mes atrasados, las medidas no son efectivas, la población no está acatando las medidas dictadas por el Ejecutivo, y lo único que estamos haciendo es empeorar nuestro sistema de salud, nuestro riesgo de la población, porque el pico máximo solo se está trazando con una cantidad mucho mayor de casos positivos, que se traduce en un riesgo de problemas serios para la población. Esto es porque los hospitales se saturan. Actualmente los hospitales COVID, los hospitales centinela de COVID están totalmente saturados. El hecho de llegar con una enfermedad moderada o crítica a un centro hospitalario, hoy por hoy es tirar una moneda al aire. No hay camas, no hay ventiladores, no hay oxígeno, pero en fin, la población tendrá que acatar tarde o temprano las medidas. Agradecido, doctor, por este contacto, por estos minutos y por atender a Noticiero Guatevisión. Para servirles, buena noche. Conversábamos con el doctor Jorge Luis Serranero, quien es el presidente del Colegio de Médicos de Guatemala. Con esta entrevista nos vamos a una nueva pausa. Debido al alto número de pacientes atendidos en Hospital San Juan de Dios, familiares se piden conocer el estado de salud de sus seres queridos. La información ampliada en el siguiente bloque de noticias. Y tenemos más información. Debido a la alta demanda de información en el Hospital San Juan de Dios, los familiares de los pacientes han tenido dificultades para conocer la situación de sus seres queridos que están internados en ese lugar. Ante esto, el hospital ha propuesto una solución. Usted se ha comunicado al Hospital General San Juan de Dios. Si sabe el número de extensión, márquelo en este momento. Si no, permanezca en línea, que será atendido por nuestra operadora. Esto ha sido lo común en los últimos días al llamar al número de la planta del Hospital General San Juan de Dios 2321-9191. Incluso Aura Marina Álvarez lleva 7 días buscando información de su hermana por esa vía. ¿Le han dado a usted algún número de teléfono para comunicarse? Pero no me contestan.
Su hermana fue trasladada a ese centro asistencial el martes 9 de junio a las 21 horas, luego de sufrir un accidente cerebrovascular, y ante la falta de una respuesta, Aura Marina ha llegado a diario al hospital. Solo nos dicen que está igual, que está delicada, es toda la información. Yo lo que quiero es saber cómo está directamente. Yo les pido que me dejen entrar a verla para irme yo más tranquila, pero no lo hacen. La situación es la misma para muchas familias quienes llaman al hospital y ante la nula comunicación deciden ir personalmente. La vocera del centro indica que estas dificultades se han debido a la alta demanda de información, por lo que ofreció este lunes una solución con un nuevo número de teléfono y las extensiones de la planta a donde comunicarse. La alternativa de poder buscar un teléfono, un dispositivo para poder brindar información a los pacientes siendo empáticos con la situación que está de la pandemia. Se ha incrementado la demanda y por tal razón la información de pacientes también. Se ha dispuesto este número que es el 3757-6121 para que los pacientes puedan solicitar a través de esa vía información. También la planta telefónica, que es importante que conozcan la población las dos extensiones, que es el 4200 y el 4202, en donde se les brinda información de sus pacientes en general. La comunicadora indica que el número 3757-6121 funciona de 7:30 a 15 horas para información sobre resultados de exámenes de detección de COVID-19 y de 15:30 a 19 horas para información de pacientes en general. Además, para asegurar una comunicación en la planta 2321-9191 se deberá marcar las extensiones 4200 y 4202. Para Noticiero Guatevisión reportó Diana Cabrera con imágenes de Eric Ávila. Y continuamos ahora con información internacional porque este lunes Chile ha renovado su estado de emergencia de salud por otros 3 meses. En las últimas 24 horas se reportaron 5.143 nuevos contagios, alcanzando la cifra de 179.436 y 39 fallecidos con un total de 3.362 muertos. El alcalde Daniel Augusto advirtió que el cementerio ya alcanzó su capacidad máxima y que se espera un colapso muy pronto, por lo que se ha preparado un plan de contingencia para poder habilitar más espacios. Asimismo, aseguró que se está trabajando en todos los cementerios privados que hay en la ciudad para poder absorber la alta tasa de letalidad. Y más de 5.000 fotos de Lima para una misa del Corpus Christi en homenaje a las víctimas del coronavirus, oficiada por el arzobispo Carlos Castillo. Con la catedral a puerta cerrada, las imágenes de las víctimas mortales de la pandemia fueron los únicos asistentes de ese sermón, a pesar de haber sido el primer país de Latinoamérica en decretar la cuarentena general y Y ahora nos trasladamos hasta Estados Unidos, y es que la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos revocó su autorización de emergencia para los medicamentos contra la malaria que habían sido promocionados por Donald Trump para el tratamiento de COVID-19 en medio de la creciente evidencia de que no funcionan y que podrían causar efectos secundarios mortales. La agencia dijo que es poco probable que los medicamentos hidroxicloroquina y cloroquina sean eficaces para tratar el coronavirus. La medida significa que los envíos de los medicamentos obtenidos por el gobierno federal ya no se distribuirán a las autoridades sanitarias estatales y locales. Y continuamos en este país, y es que alcanzó este lunes la cifra de 116.135 muertos y 2.113.372 casos confirmados de COVID-19, mientras varios estados se reportaron cifras récord de nuevos casos de coronavirus y hospitalizaciones. Los expertos han atribuido muchos de esos incrementos a la reapertura de la economía en algunos estados, coincidiendo también que tradicionalmente da inicio a la temporada de verano. Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que entre 124.000 y 140.000 personas podrían morir por el virus antes del 4 de julio.
Epidemiólogos señalan que con las disposiciones habrá una disminución en el tránsito, pero existe un riesgo que más personas viajen en un mismo vehículo. Este y otros temas luego de la pausa. Continuamos con más información y por 2 semanas consecutivas estará vigente la circulación de vehículos por el número de placa, por lo que guatemaltecos iniciarán o realizarán viajes colectivos para realizar sus actividades. Entre las nuevas disposiciones del presidente Alejandro Yamatei ante el repunte de casos de coronavirus en el país, fue la restricción donde los días martes 16, jueves 18 y sábado 20 podrán circular vehículos particulares que terminen en número par, siendo estos 0, 2, 4, 6 y 8, mientras que el miércoles 17 y viernes 19 las placas impar, 1, 3, 5, 7 y 9, por lo que los guatemaltecos comenzarán a buscar la forma de movilizarse con viajes colectivos. Va a ayudar a que no todo el tipo de vehículo ande en la calle, igual personas van a andar solamente restringidas, ¿va usted? Pues yo considero y espero que salga bien, ¿va? O sea, porque no todos tenemos la oportunidad de andar en la calle, ¿va? Guatemala se encuentra en la fase crítica por el aumento de casos de COVID-19, por lo que el epidemiólogo José Ortiz indica que habrá disminución vehicular, pero se presentará exceso de capacidad de personas dentro del mismo debido a esta disposición, tomando en cuenta que el número de personas a transportar en vehículo es de 5 personas y en motocicleta de 2, según establece la tarjeta de circulación. En las próximas 4 semanas nosotros miraríamos un aumento en el ascenso de esa curva epidemiológica y las réplicas van a ser mayores. Nosotros estamos desinfectando a la gente, vean los zapatos, las manos cuando entran a nuestros vehículos. Y tratamos de cada parada que tenemos desinfectar el vehículo también, ¿verdad? Los sillones y todo con cloro y para tratar de darles un buen servicio, ¿verdad? Porque ya no queremos salir contaminados y no queremos que nadie se contamine. Utilizar su mascarilla lo más ajustada a la cara posible. Y que los vehículos deberían de ser controlados en el número de ocupantes que llevan en el mismo. La próxima semana, el lunes 22, miércoles 24 y viernes 26, podrán circular las placas con terminación par, y el martes 23, jueves 25 y sábado 27, placas impar. Este domingo 21 y el domingo 28 estará restringida la movilización de personas y vehículos. Quienes no cumplan con esta medida tendrán una multa de 500 quetzales y quienes alteren o falsifiquen la misma podrán ir a prisión por 1 a 3 años. Para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Y hay más información. Como parte de las disposiciones para iniciar labores en el transporte colectivo, microbuseros realizaron una demostración sobre medidas de higiene para transportar a los usuarios. La Asociación de Microbuses del Norte realizaron una demostración sobre las medidas de higienización previo a iniciarse operaciones del transporte público colectivo, verificando el distanciamiento social para prevenir contagios donde conductores y ayudantes deben utilizar mascarillas, caretas, guantes, traje especial, uso de gel antibacterial para los pasajeros, así como sanitización de las unidades para garantizar el cumplimiento de medidas y movilización de los usuarios. Esta verificación que ellos quieren demostrar y probar los protocolos de higienización, también se les hizo mucho énfasis en el tema cultural, que hay que darle también algún tipo de instrucción al guatemalteco para que porte bien su mascarilla, que también utilice el alcohol en gel, que esa fue una de las situaciones que ha estado surgiendo en el transporte colectivo, principalmente en el tema de los buses de Transmetro, Transurbano. Durante las pruebas de ensayo de transporte público colectivo, Transmetro movilizó 17,000 pasajeros y Transurbano cerca de 25,000. También detectaron 28 casos de personas que no portaban mascarilla de forma correcta. Para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Al volver, Asociación Internacional de Transporte Aéreo señaló la cancelación de más de 4 millones de vuelos en el mundo. Ya venimos.
las líneas aéreas tendrán una recomposición financiera, pero también con sus vuelos, sus rutas y la forma de viajar. Conozca a continuación un poco del futuro de las aerolíneas si sobreviven a esta emergencia. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo señaló la cancelación de más de 4 millones de vuelos en el mundo. A finales de abril, en Latinoamérica y el Caribe, ya habían bajado los vuelos en un 93%. El restante se trata de vuelos en México, Brasil y Chile que han permitido vuelos. Con estos datos, surge la pregunta sobre cuál será el futuro de las líneas aéreas post-COVID en la región. Según José Enrique Pérez Fiaño, antes de la crisis ya se hablaba de la reestructuración de algunas líneas aéreas, sobre todo en relación a sus hubs. El experto dijo que los hubs serán muy afectados, pues los viajeros, luego de pasar la crisis del COVID-19, preferirán rutas directas para evitar grandes concentraciones de personas. Sin embargo, es un tema que deberá sustentarse, pues es difícil tener vuelos directos hacia todos los países. Las compañías que son más vulnerables son las de bajo costo, pero también son más flexibles para reducir flota, y esto trae la reducción de plantillas. Moti Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, dijo que el futuro es incierto, pues dependen de que abran las fronteras, pero sobre todo de la demanda, pues si no sus operaciones van a ser reducidas. Para tener rentabilidad se habla de poder utilizar aviones más pequeños. Por ejemplo, si un avión de 150 pasajeros solo tiene una demanda para la mitad del vuelo, no es rentable. Además, hay que recordar que se tendrá un sillón de espacio entre cada pasajero para el distanciamiento. Si se habla de la carga, la región es dependiente de los aviones de pasajeros para movilizar la carga en las panzas de los aviones. Casi el 80% de carga aérea de la región se moviliza de esa forma. Al tener el cierre de fronteras, la región ha quedado expuesta porque no se cuenta con una red de carga aérea para las exportaciones. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Rosa María Bolaños. Y en más información, el COVID-19 llevó a muchos países a cerrar sus fronteras, con lo que migrantes alrededor del mundo se quedaron varados en algún sitio muy lejos de su hogar. La Casa del Migrante, uno de los albergues más importantes de Centroamérica, aún acoge a una familia hondureña que lleva en Guatemala desde el 14 de marzo, cuando comenzaba su periplo hacia México. Alguno se asoma tímidamente, porque en estos pasillos y salones, los de la Casa del Migrante de la Orden de San Carlos Escalabriniano, no hay solo colaboradores y voluntarios. Bueno, en este momento tenemos una familia de hondureños que se encuentra en el proceso de solicitud de asilo. Cuando inició la pandemia teníamos cerca de 50 personas en la casa, unas 10 familias, y esta no pudo salir, las demás salieron. Entonces ella está aquí desde el 14 de marzo de 2020. Esa familia, cuyo destino final es México, son los únicos albergados, junto a un colombiano, en un sitio que en enero se veía desbordado por el arribo a Guatemala de una caravana de migrantes que partía de Centroamérica hacia Estados Unidos. Esta vez, eso sí, las fronteras no las cerró ninguna autoridad migratoria, sino el COVID-19. Es por eso que, aún con poca gente, han tomado medidas de seguridad sanitaria adentro. El momento de que ingresan se realiza un protocolo de desinfección que consta de primero tomar la temperatura, ver que no tengan fiebre. Posteriormente se realiza una desinfección con alcohol etílico al 70% en toda la ropa, en zapatos, y después se provee de alcohol en gel. Una de las últimas crisis del pasado gobierno y de las primeras del gobierno actual fue precisamente la crisis migratoria por una caravana que se formó en Honduras con hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que buscaban una mejor vida tanto en México como en Estados Unidos. Este sitio, la Casa del Migrante de San Carlos Escalabriniano, fue un sitio muy frecuentado en enero tanto por los migrantes como por nosotros, los medios de comunicación que cubríamos cómo se intensificaba otra vez el problema migratorio en Centroamérica. Ahora, como ya vimos, el lugar está cerrado, lo cual no significa que no estén atendiendo a ningún migrante. Y según las previsiones del padre Mauro Berceletti, una vez que haya pasado la crisis sanitaria, con la crisis económica que estamos viviendo, se reactivará la migración ilegal hacia el norte de nuestro continente. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán.
Y la muerte de un ser querido y la suspensión del contrato laboral hizo que Luvia Ramírez y su hijo Gabriel emprendieran un negocio. Hoy dedican su tiempo a la elaboración de cepelines de sabores que venden a través de las redes sociales. El 25 de marzo pasado, Luvia de Ramírez y sus 3 hijos vivieron una de las experiencias más difíciles de su vida. Por una enfermedad, su esposo y padre falleció. Para atender a quienes les daban el pésame, Luvia, que es chef repostera, decidió hacer cepelines con Gabriel, su hijo menor. A sus familiares les gustaron tanto que los convencieron para que los vendieran. Así empezaron su pequeño emprendimiento llamado Cake Shop GIL. Aproximadamente a unos 6 años que teníamos esa intención de crear una empresa así como un emprendimiento como este. Pero se fue quedando. Sí hacía, como le digo, sí trabajábamos los pasteles, pero no se vio como está ahorita. El sueño que Luvia y su esposo tenían se está haciendo realidad, pues Gabriel, que originalmente trabajaba en una tienda de ropa, es del grupo de guatemaltecos a los que se les suspendió su contrato laboral por la crisis del COVID-19, por lo que ahora los dos se dedican a tiempo completo en su emprendimiento. Los gastos todavía siguen y gracias a Dios los cepelines nos están ayudando bastante porque sí se está dando a conocer el emprendimiento y nos ayuda bastante a la economía. Actualmente hacen cepelines de vainilla, naranja, coco, semillas de amapola, zanahoria, manzana, almendra y marmoleado. Su producción diaria es de 50 cepelines y ya cuentan con toda la logística para los envíos a domicilio de sus pedidos que los clientes les hacen a través de las redes sociales. Así, han logrado en menos de 3 meses un emprendimiento exitoso, haciendo que cada cepelín lleve detrás una historia de superación, constancia y amor. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y en cultura, 2 artistas guatemaltecos se unieron para trabajar un videoclip que fue estrenado recientemente. ¿De qué se trata esta propuesta? Vamos con Fátima Herrera para conocerla. Debajo de la noche ceniza y vasgos. Tucur es el nuevo tema de la cantautora guatemalteca Sara Curruchich, a través del cual se adentra en la cosmovisión maya. El nombre de la canción significa búho, un animal cantor. Escuchen mi mamá. Con Tucur yo quiero compartir y cantarle al espíritu de nuestras abuelas y abuelos, de las personas cercanas que también han trascendido y que nos acompañan desde otra dimensión, con su luz, con su ternura, con su fuerza y que también guían nuestro camino. Tucur también para muchas comunidades, que es el búho, es el mensajero que nos puede conectar con la esencia de ellas y de ellos. Y a este proyecto se ha sumado otro talento guatemalteco, Jairo Bustamante, quien dirigió el videoclip musical. Que era el viento, yo sabía. Trabajar con Jairo ha sido una experiencia hermosa, con también un aprendizaje muy grande, no solamente para Tucur, sino para todo lo que se vino después. Y también con el equipo de producción, no solamente por lo profesional, sino también por la calidad humana y la sensibilidad tan grande que también han mostrado en la producción de Tucur. Que era el viento, yo sabía. Si desea disfrutar de esta melodía del disco Somos y apreciar el trabajo de ambos guatemaltecos, Tucur ya está disponible en el canal de YouTube de Sara Curruchich. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Volando de palo en palo, abrazando el rojo, amarillo, negro y blanco maíz. Y con esta información llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Agradecidos por su fiel sintonía y también agradecidos con nuestra compañera María Luisa Gómez, quien nos acompañó desde casa. María Luisa, que tenga una excelente noche. Muchísimas gracias, Alberto. Lo mismo para ti, para toda la audiencia. Y como todos los guatemaltecos, aprendiendo mucho en esta pandemia de la tecnología, de sus recursos. Y bueno, lo importante es que mañana tenemos más información. Buenas noches.
Así es, María Luisa, y nos despedimos con estas imágenes. Una compañía de teatro realiza sus presentaciones en las calles de Montevideo, Uruguay, debido al cierre de los teatros y las prohibiciones de espectáculos públicos. Los dramaturgos decidieron salir a acompañar a las personas durante la cuarentena. En la función utilizan una luz ultravioleta que los artistas visten los escenarios con un fondo negro y ellos también mimetizan y usan muñecos que reaccionan a la luz. Esto hace que objetos desaparezcan y se vuelvan invisibles por un rato. Personas de todas las edades se asombran con el espectáculo que desde las ventanas de sus hogares disfrutan del evento cultural. Que tengan todos una excelente noche.